Voy a comenzar a grabar la clase. Ya estoy grabando. ¿Me escuchan, cierto? Por chat o micrófono, ¿me escuchan bien, cierto? Sí, profe. Ya, súper. Vale. Ya, chiquillas, chiquillas, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Hoy día vamos a repasar un poquito los contenidos que, que dijimos o les enseñé en la clase pasada, ¿vale? Eh, revisar las tareas, hay algunas que efectivamente entendieron la idea, hay otros grupos que todavía sería bueno repasar. Así que al final de la clase vamos a nuevamente reunirnos en grupo. Yo voy a ir pasando los grupos para ir aclarando ciertos conceptos que obviamente sería bueno volver a repetir, ayudarlos a entenderlo de mejor manera. ¿Ya? Insisto, esto no es algo que van a aprender al tiro de buena primera. Es importante practicar, obviamente, y ahí se van a ir entendiendo un poquito más los conceptos. ¿Ya? Así que la clase de hoy vamos ahora a ver un poquito del resumen de lo que hablamos de la clase pasada relacionado con los modelos de datos. Vamos a ver otra materia que está relacionada con el tipo de relaciones entre las entidades, ¿ya? Para ver cómo esto al final se plasma en un modelo de datos. Luego de ello, vamos a juntarnos nuevamente en grupo, el mismo ejemplo que hicieron en la tarea, van a aplicarles las relaciones en base a la materia que yo les expliqué, y vamos a ir repasando algunos conceptos claros, ¿ya? Luego de esa actividad vamos a repasar algunos conceptos para la prueba. Recuerden que la prueba va a ser ya la próxima semana, o va a estar habilitada desde este domingo ya, para poder realizar. Así que al final de la clase voy a dar algunos para el certamen, ¿vale? Así que esa es más o menos la guía de lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Chiquillos, a ver, entonces vamos a repasar un poquito los conceptos que estudiamos la clase pasada. Cuando se acuerdan que vimos el concepto de entidad, ¿cierto? Donde nosotros agrupábamos, de cierta forma, a distintos registros en algo general, ¿cierto? Que tuviese atributos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de una entidad, es algo que nos permite agrupar eh, registros, ya que comparten atributos en común, ¿ya? Estas entidades, obviamente, nosotros le colocamos un nombre, ¿cierto? Y después dentro de estas entidades nosotros teníamos atributos, ¿cierto? Los atributos que describen al final a estos grupos, ¿cierto? Y donde teníamos los atributos pertenecientes a la entidad empleado. Por ejemplo, un empleado tiene un pasaporte, tiene un nombre, tiene un apellido paterno, un materno, un fondo y una fecha de nacimiento, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, estos son los atributos, obviamente, que describen a esta entidad, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos los atributos y lo que las había pedían la tarea era que debían, por cada entidad, escribir una clave primaria, ¿ya? ¿Qué es lo que era la clave primaria? Algo que nos permite identificar una tupla en específico o un registro dentro de esa tabla, dentro de la entidad, ¿cierto? Entonces, nosotros acá tenemos los atributos, ¿cierto? Después que seleccionamos atributos, teníamos que seleccionar una clave primaria, ¿ya? ¿Para qué? Para yo, de cierta forma, identificar un registro después dentro de la tabla, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, acá definimos como la clave primaria de esta entidad de empleado el pasaporte. ¿Por qué? Porque sabemos que el pasaporte no se va a repetir, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a poder identificar únicamente un registro. Entonces, si se dan cuenta, acá tengo todos estos registros que se llaman tuplas, ¿ya? Cuando hablábamos de los registros hacia abajo, hablábamos en tuplas. Entonces, si se dan cuenta, yo con este pasaporte, como clave primaria, voy a poder identificar esta tupla. Pues lo siguiente, esta tupla, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, yo con el pasaporte como clave primaria voy a poder identificar cualquier tupla. Yo cuando utilizo el lenguaje SQL, que me va a permitir extraer esta información de esta tabla entidad, ¿cierto? Voy a poder ir directamente al registro, a un registro o a varios registros, ¿cierto? Pero siempre voy identificándolo además con la clave primaria, ¿ya? Después hablamos del tema de la cardinalidad, que la cardinalidad son la cantidad de tuplas que tiene esta entidad o relación, ¿ya? Cantidad de registros, también se podría decir. Y también tenemos otro concepto que es el grado, que es la cantidad de atributos que tiene esta entidad, ¿ya? Hacia el lado. Entonces yo les dejé acá, bueno, esta presentación se me puede enviar porque no es la misma que está en
en el aula virtual, así que al final de la clase se las voy a enviar para que también lo tengan. Y acá, como vengo, hacemos un barrido de lo que enseñamos en la clase pasada y es lo que debían haber hecho en la tarea, ¿ya? Insisto, esto es algo no es tan sencillo, pues necesito que ustedes vuelvan a repasar los conceptos, que entiendan obviamente cuál es el significado de cada concepto, ¿ya? Y acá solamente le dejo un ejemplo para que ustedes ya lo vayan plasmando un poquito en su cabeza, ¿ya? ¿Dudas, consultas de momento, chiquillos, chiquillos? ¿Se entiende más o menos esta idea? Sí, no, Todo claro. sí, hay algunas personas que tengan alguna duda, si no, pasaría avanzando porque vamos a avanzar ahora en el tema de las relaciones. ¿Sí? Todo bien al parecer. Ya. Entonces, esto en gran resumen lo que vimos al final, de acuerdo a la clase pasada. ¿Ya? También se acuerdan que nosotros definimos lo que era la clave primaria. Ya, hay algunos que a lo mejor les ha costado un poquito definir una clave primaria de una entidad. ¿Ya? Pero acá, como bien les dijo en simples palabras, digo que, bueno, la clave primaria de una entidad, ¿ya? Tiene que ser escogido para identificar las tuplas de una relación. ¿Ya? Eso es como en cierta forma la definición simple. ¿Ya? Es un poco lo que les explicaba acá. Yo con una clave primaria, obviamente, veo que no se va a repetir y con eso yo puedo identificar un registro o una tupla en específico. Para eso yo obviamente defino la clave primaria. ¿Ya? Y además es súper importante la clave primaria porque cuando nosotros definimos la clave primaria y después queremos hacer las relaciones entre las entidades, vamos utilizando estas claves primarias y vamos traspasándolas y vamos realizando las uniones con otras entidades. ¿Ya? Y ahí es donde vamos a ver después cómo se van traspasando estas claves primarias entre las distintas tablas para, obviamente, o entidades, para, obviamente, generar la relación, ¿ya? Bueno, entonces, es importante también aclarar de que la clave primaria se define sabiendo de que los datos que vamos a guardar en ese atributo, definido como clave primaria, no debe contener ningún campo vacío, o sea, ningún registro vacío, no aceptan nulos, ¿ya? Por lo tanto, si nos vamos a este ejemplo, y si se dan cuenta, el fono acá, tenemos un caso donde tenemos todos los fonos del empleado, y acá hay un dato nulo, ¿ya? O que está vacío. Si uno definiera la clave primaria como el fono, automáticamente esto me va a dar error porque va a decir, oye, acá falta información, ¿ya? Por lo tanto, es importante cuando yo defino la clave primaria, ver los datos y decir, ok, no se van a repetir el atributo que defino como clave primaria, los datos que van a estar ahí no se van a repetir y además deben ser únicos, ¿ya? Ese es el concepto de la clave primaria, ¿ya? Después tenemos otra forma de poder representar esto, ¿ya? Y acá también es donde ustedes quiero que después lo repasen esto. Nosotros podemos hacer estos modelos de datos y representarlos de distintas maneras para que ustedes lo vean de manera visual, ¿ya? Podemos utilizar esta forma, esto es para pensando en el certamen, ¿ya? Porque le podemos hacer preguntas y le podemos colocar de distintas maneras a las preguntas, ¿ya? Para que ustedes lo entiendan. Entonces lo podemos colocar de esta manera, ya donde tenemos una entidad cliente, ya que es una entidad que tiene sus atributos, ¿cierto? Una ID en cliente, un nombre, una calle, una ciudad, y podemos definir que esta es la clave primaria, ¿ya? Entonces, de esta manera ustedes a lo mejor podrían encontrar una pregunta en la prueba, ¿ya? O bien lo podemos encontrar de esta manera, ¿ya? Donde es lo mismo. Tenemos la entidad cliente, tenemos los atributos, si se dan cuenta lo mismo, ID cliente, nombre cliente, calle cliente, ciudad cliente, y definimos la clave primaria, ya que la clave primaria en este caso es PK, de primary key, y el ID cliente es la primary key o la clave primaria. ¿Ya? Entonces, pueden encontrarlo de esta manera, de esta otra manera, ¿ya? O bien lo pueden encontrar de esta otra manera, ¿ya? Donde tenemos también la entidad, tenemos los atributos hacia abajo y tenemos la primary key, que es la clave primaria, la tenemos al lado, ¿sí? Entonces, se los comento porque, insisto, esto, la prueba les puede salir un ejemplo así, entonces ustedes tienen que ser capaces de saber leer esto, ya más allá de, o entender, ya cuáles son los atributos, cuál es la clave primaria de cada entidad, etc. ¿Sí? ¿Dudas, consultas, chiquillos? ¿Todo bien? Necesito escucharlos antes de seguir avanzando. Todo bien, profe. ¿Sí? ¿Alguien más?
Chiquillos, hagan dudas, las dudas de las consultas, anótenlas. Si no me la quieren hacer a viva voz o en la clase general, después yo me voy pasando por cada uno de los grupos para ir aclarando nuevamente estos conceptos, así que si tienen dudas o consultas, por favor anótenlas para después que me las puedan realizar, ¿vale? Ya, chiquillos, entonces dicho o detallado un poquito más el tema de la clave primaria, existen otras claves, ya que es un poco lo que les hablaba acá, cuando nosotros queremos hacer las relaciones entre las entidades. ¿Se acuerdan que ustedes las tareas, yo les pedí en el último punto que tenían que hacer la relación entre las entidades, donde uno podría decir, una región tiene comunas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces la relación entre la entidad región y la comuna o la ciudad es por medio de un tiene, ¿cierto? Una región tiene muchas comunas, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de esas relaciones es donde nosotros estamos hablando de la relación entre entidades, ¿ya? Y ahí es donde nacen estas nuevas claves que se llaman claves foráneas, ¿ya? Foráneas, así, claves foránea FK, foreign key, ¿ya? Entonces, estas claves foráneas, en simples palabras, nos permiten a nosotros realizar la relación entre estas entidades, ¿ya? ¿Por medio de quién? De las primary key, ¿ya? De las claves primarias, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta acá, la definición de una clave formal dice que es una columna o un grupo de columnas, pero al final dejémonos como los atributos, un atributo de una tabla que contiene los valores de la clave primaria de otra tabla, ¿ya? Entonces, como bien dice acá, esto nos permite establecer la relación. En simples palabras, chiquillos y chiquillas, acá tenemos, por ejemplo, la entidad profesor, ¿ya? Que tiene sus atributos, ¿cierto? La cédula, el nombre, el apellido y el género, y esta entidad tiene definida la primary key, o sea, la clave primaria, como la cédula, en este caso el root, ¿ya? Porque sabemos que el root no se va a repetir, ¿cierto? Entonces definimos acá como en la primary key del profesor la cédula. Y después tenemos otra entidad donde tiene estos atributos, el número del cubículo, ya una entidad cubículo, tenemos un número de cubículo, una descripción y una ubicación. Estos son los campos de la entidad cubículo, ¿ya? Que es algo que va, a cierta forma, lo describe, ¿cierto? Y definimos la clave primaria de esta entidad cubículo como el número del cubículo, porque nosotros sabemos que eso no se va a repetir, ¿ya? Pero usted, acá le pregunto, digo, ¿cómo hacemos las relaciones entre estas dos entidades? ¿Cierto? ¿Cómo las vamos relacionando? Acá es donde ocupamos la clave foránea. ¿Y qué es lo que hacemos? Decimos, un profesor puede tener muchos cubículos, ¿cierto? Puede tener muchos, uno, ¿cierto? Varios cubículos. Entonces, cuando nosotros entendemos esa relación, de acuerdo al problema que nosotros estamos analizando, decimos, un profesor tiene muchos cubículos, nosotros pasamos la clave primaria del profesor y la pasamos como una clave foránea a la entidad cubículo. ¿Ya? Entonces, pescamos esta clave primaria, lo pasamos hacia la entidad cubículo y la agregamos como un nuevo atributo, ¿ya? Entonces ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo una relación entre la entidad profesor y la entidad cubículo por medio de las claves foráneas, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, a nivel de modelo, queda de esa manera, ¿ya? Un profesor tiene muchos cubículos. Ahora, esta relación de un profesor tiene muchos cubículos, un profesor puede tener un cubículo, ahí es donde vamos a detallarlo porque de acuerdo al problema que estemos analizando, puede ser de uno a muchos, puede ser de uno a uno, o puede ser de mucho a muchos. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver después a continuación con más detalle. ¿Ya? Pero lo que quiero que entiendan de que las claves foráneas permiten realizar la relación entre las entidades por medio de sus claves primarias o primary key, ¿vale? Nos vamos a ir ahora a cómo va a quedar esto, porque esto es un modelo abstracto, ¿cierto? Un poco lo que les comentaba, que el modelo de datos es un modelo abstracto, perdón, que nos permite obviamente ver cómo va a quedar esto, ¿cierto? Pero vamos a ver cómo va a quedar a nivel de registro esto, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, esto mismo lo voy a traspasar a nivel de registro ahora. ¿Cómo va a quedar en la base de datos? La base de datos vamos a tener así, una entidad, una tabla que yo siempre hablo, una tabla profesor que representa la entidad con sus atributos, ya que lo mismo, cédula, nombre, apellido y género, ya esos son los atributos, y acá es donde yo voy a tener todas las tuplas o registros hacia abajo, ya, que va a tener, con que va a estar toda esta información, todos estos tres campos van a estar guardados en la entidad, ya, en la tabla. Después tengo por otro lado la entidad cubículo, que si se dan cuenta tengo el número de cubículo, tengo la descripción, tengo la ubicación y tengo la cédula, ¿ya? La cédula que al final es la foreign key, es la clave foral.
Entonces, si se dan cuenta, yo tengo esta información y la quiero relacionar con la entidad cubículo. Hagamos cuenta que ese campo todavía no existe, ya dos atributos. Entonces, si se dan cuenta, uno dice, ya, ok, un profesor puede tener varios cubículos, ¿cierto? Entonces, a nivel de datos, yo digo, ¿cómo hago esa relación? Entonces, ahí es donde, como le digo, de acuerdo al problema, pasamos la clave foránea, o sea, la clave primaria, la pasamos a la otra entidad. Entonces, esta cédula, que es la clave primaria, la pasamos como atributo hacia el otro lado, a esta tabla, a la entidad cubículo, y la dejamos ahí como atributo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Nos va a permitir a nivel de datos, chiquillos y chiquillas, nos va a permitir a nosotros realizar la relación. ¿Ya? No, cuando pasamos la clave primaria a la clave como clave foránea a la otra entidad, hacemos este camino. ¿Ya? Hacemos la relación, pero a nivel de datos. ¿Ya? A nivel de datos. ¿Qué nos permite esto? Nos permite, si se dan cuenta, automáticamente identificar de que el cubículo 1, que dice que tiene una mesa y una silla, que está en la sala de clase, pertenece a esa cédula, ¿ya? Y esta cédula, si se dan cuenta, nos vamos a ir a la otra tabla y decir, ah, es de Juan Pérez, ¿ya? Lo mismo, después vamos a ir al segundo cubículo, dice que tiene una mesa y tiene dos sillas, que está ubicado en la oficina, vamos a decir, ah, ¿también es de quién? De ese root. Vamos a ir a la otra tabla, profesor. Ah, también es de Juan Pérez. Entonces, si se dan cuenta con nosotros, de alguna otra manera, a nivel de datos, realizamos esa relación y tenemos dos entidades donde tenemos guardada información distinta, pero de alguna otra manera las relacionamos para, obviamente, ir. Recuerden que las bases de datos al final nos permiten ir ordenando los datos. ¿Ya? Entonces, con esta relación nosotros vamos a ir ordenando los datos que vamos a ir guardando y obviamente podemos ir haciendo o leyendo estas relaciones a nivel de datos. ¿Ya? Si se dan cuenta, después nos vamos al número cubículo 3, que dice que tiene una mesa y una silla, está en la sala de clase, pero miren, también este pertenece a otro root, y este root, ¿a cuál pertenece? Vamos a ir acá a la tabla de profesor y dice, ah, pertenece a Lisa Vergara, ¿ya? Entonces, de alguna otra manera, nosotros acá hicimos una relación a nivel de datos, ¿ya? Utilizando la primary key del profesor y pasándolo como clave foránea a la otra entidad cubícula para poder hacer esta relación. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Dudas, consulta? Profe, Dígame. en la tabla cuando hace la relación y pone la cédula, ¿eso es como para no poner los datos y poner el nombre? ¿Digo, para no hacerlo más largo o es como para tomarlo de ejemplo? Cuando yo coloco paso de la clave primaria hacia el cubículo, hacia la entidad como clave foránea, efectivamente acá yo con esto permito realizar la relación y en cierta forma permito identificar ¿cómo se llama? O separar la información, pero separarla para después unirla por medio de esta clave foránea. Entonces, de alguna otra manera, uno podría decir, ya, yo podría tener todo en una gran tabla, ¿cierto? Todo podría decir, por ejemplo, tengo la entidad profe, la entidad cubículo, lo voy a guardar todo en una gran tabla y voy a tener todos estos atributos. Voy a tener célula, nombre, apellido, género, número cubículo, descripción y ubicación, ¿ya? Pero ¿qué es lo que me va a permitir, qué es lo que me va a hacer eso? Lamentablemente voy a tener registros duplicados hacia abajo. Y ahí es donde, si yo guardo todo en una gran tabla, lamentablemente no vamos a estar abarcando lo que es el tema de la redundancia de datos, ¿ya? Entonces, de esta manera, como yo les planteo, nosotros podemos ir abarcando el tema de la redundancia de datos, ¿ya? Porque tenemos información un poco como desagregada, organizada de otra manera, donde podemos ir aprovechando de que esta información esté por un lado, esta otra información de los públicos esté por otro lado, y de alguna manera con medios de solamente un campo podemos ir relacionándolas. No sé si me hago entender. Claro, ya entendí más, sí, porque me queda como la duda en la tabla. Claro, mire, Valentina, yo insisto, esto no es algo que se va a entender al tiro, ¿ya? Después, cuando estemos en los grupos, yo les voy a pedir que hagan esto mismo con sus ejemplos que hicieron, y ahí voy a aclarándolo, y ahí incluso les voy a mostrar a nivel de detalles, por ejemplo, así, les voy a colocar un ejemplo para que ustedes lo tengan un poquito más claro por cada problema que ustedes eligieron, que ustedes ya lo masticaron, así que ahí es donde les voy a insistir nuevamente para que se entienda mejor manera, ¿vale? Con algo que ustedes ya van conociendo. Pero esa es la idea, ¿ya? La idea es, recuerden que las bases de datos nos permiten organizar los datos, ¿ya? Si nosotros guardamos todo en una tabla o en una entidad, lamentablemente los registros se van a ir duplicando
y lamentablemente vamos a tener problemas de la redundancia de datos. Entonces, por eso aplicamos estos modelos de entidad-relación, utilizando las claves primarias y las claves foráneas. Hola, me dice, sí, profe, esta tabla hay que construirla a la prueba. No, chiquillos, les voy a ser súper honesto. Todo esto, lo que es construir una tabla, lo que es en cierta forma crear un modelo de datos, es algo que, insisto, no es tan fácil, ¿ya? Acá hay cursos enteros donde se explica cómo hacer esto. Ya nosotros lo único que estamos haciendo acá es que ustedes vayan entendiendo en su cabecita, ya, de que hay modelos de datos y ustedes los sepan leer. A eso apuntamos nosotros. Nosotros le coloquemos un modelo de datos, le coloquemos una entidad, por ejemplo, que ustedes digan, ok, esta es una entidad de un modelo de datos, esta es su clave primaria, pero ustedes la identifiquen, ¿ya? Estos son sus atributos, esta es su clave primaria, ¿cierto? Estos son los tipos de datos de sus atributos, eso es lo que nosotros queremos. Ustedes identifiquen eso, ¿ya? Ahora, para poder obviamente identificar, por eso yo le hago algunas tareas donde ustedes hagan, ¿ya? Para ir tampoco entendiendo cómo llegamos a hacer eso. El principal objetivo de esto, y en la prueba lo más probable es que les salga así, nosotros le vamos a poner una entidad y le vamos a decir ya cuál es la clave primaria, o le vamos a poner un modelo de datos, cuál es la relación que hay entre estas dos entidades. A esto apuntamos. ¿Sí? No sé si me hago entender todo. ¿Sí? 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 Sí, profe. Ya, súper. Chiquillos, se entendió más o menos entonces la idea. Cuando hablamos de la clave foránea, hablamos de una clave que nos permite realizar la relación entre las dos entidades. ¿Por medio de quién? De las claves primarias. ¿Sí? Entonces, es importante entender este concepto de claves foráneas, porque, como les digo, de acuerdo al problema, a los distintos problemas que podemos realizar, hay distintas relaciones. Ya acá yo les puse el ejemplo de una relación que nosotros hablamos de una a muchos, ya de una a n o de 1 a m, como ustedes lo pueden encontrar. Pero existen distintas relaciones y esto es de acuerdo al problema y de acuerdo a cómo uno también lo interprete. Ya acá es lo mismo que los modelos que hablábamos en el ramo pasado. Esto es interpretativo. Para mí, lamentablemente, no hay una única solución, por lo tanto, para nosotros los profesores es un poquito más complejo revisar. Todo depende de la interpretación, ¿ya? La interpretación que ustedes le están dando de acuerdo al problema que obviamente están afrontando, ¿ya? Y ahí es donde, insisto, de acuerdo a cómo yo voy estructurando estos datos, voy viendo si es que tienen una relación, como le digo, de una n o de 1 a 1, que es algo que vamos a ver a continuación, ¿ya? Ya, acá tenemos la relación. Ya lo primero que vamos a partir es cuando hablamos de una relación de 1 a 1. ¿Ya? Así, de 1 a 1. Cuando hablamos de un registro de 1 a 1, hablamos de que efectivamente, les voy a poner este caso. Acá, una persona, de acuerdo a un problema X, ya yo voy a guardar datos dentro de esta entidad. Ya tengo dos entidades, la entidad personas y la entidad coche. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos estas dos entidades, vamos a ir guardando información o datos dentro de estas entidades, ¿cierto? Pero, de acuerdo al problema, uno podría decir que una persona tiene un coche. Así de simple. Uno lo podría leer así, podría interpretarlo así. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros interpretamos el problema como que una persona tiene un coche, entonces decimos que la relación entre las dos entidades, entidad persona y coches, es de 1 a 1. ¿Ya? Entonces, la podemos dibujar así. Una persona tiene un coche. Entonces la relación es de 1 a 1. Si se dan cuenta acá, la relación es de que una persona tiene un coche, ¿ya? Por eso les pedía que usted identifique las relaciones entre entidades. La relación es de 1 a 1, ¿ya? Y obviamente la relación o la restricción es que solamente las personas tienen un solo coche, de acuerdo al problema que uno esté analizando, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta a nivel de datos, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a decir, tengo la entidad persona con sus atributos, tengo el nombre, apellido, tengo el DNI que es el root, por ejemplo, ¿ya? Y definimos el DNI como la clave primaria, ¿ya? Y después, por otro lado, tengo la entidad coche, donde tengo el modelo del coche, y además tengo un DNI que es la clave foránea de la otra entidad. O sea, tenemos acá la clave primaria de la persona, que es el root, y este va a pasar como clave foránea hacia la entidad coche. Entonces, cuando hablamos de una relación 1 a 1, pasamos la primary key o la clave primaria de una tabla hacia la otra tabla.
Entonces es un poquito igual parecida como la uno a muchos, pero que te explicaba anteriormente, que acá es la relación uno a uno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a lograr con esto? Si se dan cuenta acá, tengo el registro de Ana García, vamos a decir que este registro está relacionado con el coche, pasa esta clave primaria como clave foránea acá, y decimos, ah, ok, Ana García tiene, que es, comparten el mismo root, tiene un SEAT 1200, ¿ya? Después, vamos a ir a la siguiente tupla, esto a modo cómo va a quedar, ¿ya? Tenemos a Eva López con root tanto, y uno dice al otro lado, la entidad coche tiene BMW 100, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta acá, cuando tenemos una relación de 1 a 1, también la podemos relacionar por medio de sus claves primarias, y pasa una clave primaria de una entidad, pasa como clave foránea a la otra entidad coche, en este caso, ¿sí? Entonces, esta es una relación de 1 a 1, contemplando siempre que la relación, en este caso, una persona va a tener un coche, ¿ya? Entonces, tenemos que ir respetando esa relación que nosotros mismos vamos a construir, ¿ya? Esta relación se puede también dibujar de esta otra manera, ¿ya? Donde tengo una entidad empresa, que es otro problema, una entidad problema, una empresa, perdón, tenemos los atributos de esta empresa, de una entidad de empresa, acá es donde van a estar todas las empresas hacia abajo, con su código y la dirección hacia abajo, ¿cierto? Al igual que acá. Y después tengo otra entidad director, donde va a tener el ID del director y el nombre del director. Entonces, en el problema uno puede decir que una empresa tiene un director, por ejemplo, de acuerdo a cómo uno lo puede interpretar. Que una empresa tiene un director, entonces acá yo también digo, esto puede ser una relación 1 a 1. Por lo tanto, si es una relación de 1 a 1, yo paso la primary key de la empresa, la paso como clave foránea a la entidad director, para que de alguna otra manera lleguemos a esto mismo, ¿ya? Entonces después van a estar acá, por ejemplo, todas las empresas hacia abajo, van a estar todos los directores hacia abajo y van a decir, ok, vamos a relacionar el código de la empresa, va a pasar como clave foránea hacia la tabla en director, y vamos a ir viendo un director con cada empresa y así vamos a ir relacionando, ¿ya? Esta es la relación 1 a 1, insisto, ustedes la pueden encontrar en el certamen de esta manera, ya cuando ustedes ven una imagen de esta manera, con estas rayitas acá, es 1 a 1, uno dice, ya, esta es una relación 1 a 1, ¿sí? Y tiene que ir viendo cómo pasó la clave primaria como clave foránea hacia el otro lado, ¿ya? O también la pueden encontrar de esta otra manera, ¿ya? ¿Consulta se entendió? ¿Se entendió, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? Sí, profe. Ya, súper, ¿Profe? dígame. Entonces, por ejemplo, en la parte de abajo, donde está con las rayitas, si fuese, no sé, 2 a 1, 3 a 1, tiene que tener más rayitas la de la izquierda, por ejemplo, tendría que tener, o se hace otra forma. Ya. Valentina, cuando hablamos de relación 1 a 1, usted me dice puede ser 3 a 1, 2 a 1. No, generalmente a nivel de esto de diagramas, siempre hablamos de 1 como la unidad mínima, de 1 a 1 o de 1 a muchos, ¿ya? No hablamos de 2 a 1 ni de 3 a 1, ¿sí? Siempre hablamos de 1, las relaciones son así, de 1 a 1, ya que uno dice un registro va a tener otro registro al otro lado, o de 1 a muchos, que es de un registro de la entidad, por ejemplo, persona, va a tener muchos registros al otro lado, ¿ya? Siempre hablamos de n registros, ¿ya? Entonces, insisto, las relaciones siempre se hacen de 1 a 1 o de 1 a muchos, ¿ya? O de muchos a muchos. Esos son los tres tipos de relaciones que existen, ¿ya? O que uno puede definir. Ya no existe de 3 a 1, de 2 a 1, no. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros, la primera tipo de relación que nosotros vemos es el 1 a 1, donde uno entiende que un registro de una entidad va a estar compartido con un registro de la otra entidad. ¿Sí? ¿Entendió, Valentina? Sí, ahí entendí, gracias. Ya, chiquillos. Después tenemos otro concepto, ya que es muy parecido al 1 a 1, pero existe también, y algunos lo podrán ver de ahí por internet, el 0 a 1, ¿ya? Que el 0 a 1 es cuando una entidad, persona, no necesariamente tiene relación con la entidad coche, ¿ya? Entonces, vámonos a nivel de datos, ¿cómo va a quedar esto en las tablas correspondientes? Se dan cuenta acá, el mismo ejemplo, tengo una entidad persona, donde tengo todas las personas hacia abajo, con su DNI como clave primaria, y después tengo la entidad coche.
Pero acá, si se dan cuenta, José López no tiene ninguna relación con la entidad coche, ¿ya? Porque efectivamente José López no tiene ningún coche, ¿ya? Pero Ana García sí tiene un coche. Después vamos a la siguiente dupla. Luis Jiménez tampoco tiene coche. Por lo tanto, cuando nosotros queremos hacer esta relación y vemos de que efectivamente una persona tiene un coche, pero no todas las personas tienen un coche, entonces decimos, ah, ok, este es un caso un poquito especial y podríamos decir que es de 0 a 1. O sea, me refiero a que no, cuando hablamos de 0 a 1, efectivamente la cantidad mínima, la cardinalidad mínima, ya en este caso va a ser 0, porque hay una persona que no tiene coche, ¿ya? Entonces ahí es donde hablamos del 0 a 1, ¿ya? Una persona puede tener un coche, pero a lo mejor una persona no puede tener un coche. Entonces, cuando tenemos esa situación, hablamos del 0 a 1, ¿ya? Esta situación, insisto, es distinto a esto. ¿Por qué? Porque acá todas las personas tienen que tener al menos un coche. La cardinalidad mínima es 1, ¿ya? Por lo tanto, Ana García sí o sí tiene que tener un coche. Si no tienen un coche, entonces nos estamos equivocando de relación porque este es un 0 a 1, ¿ya? Entonces, acá existe el 1 a 1 y el 0 a 1, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Y bueno, el 0 a 1 generalmente a nivel de modelo de datos se hace de la misma manera, ¿ya? Se interpreta así a modelo de datos, donde dice que, bueno, en este caso, otro caso, tenemos una entidad de empleado, donde tiene un código, un nombre, tenemos un departamento donde tiene un código, un nombre, y este pasa como clave primaria, pasa como clave foránea hacia el dato, ¿cierto? Entonces, eso es lo que a nivel de modelo de datos, la diferencia entre el 1 a 1 y el 0 a 1 no es mucho a nivel de modelo de datos, no se escribe distinto, ¿ya? Pero a nivel de datos es así, ¿ya? Tenemos el 0 a 1 y tenemos el 1 a 1, ¿ya? Insisto, esto hay que darle seguir dando la vuelta porque es algo que tienen que ir ustedes identificando en su mente, ¿ya? Pero quiero que más o menos se entienda en su cabecita, quedan más o menos claros estos conceptos, ¿vale? Ya, chiquillos. Después tenemos la otra relación, insisto, tenemos las 0 a 1, tenemos la 1 a 1, acá tenemos la 0 a la n y tenemos de 1 a la n, ¿ya? También son otro tipo de relación. Vamos a ir a la 1 a la n, que generalmente es lo que más se utiliza en los modelos de datos, ¿ya? De 1 a n, ¿ya? Acá vamos a ir al mismo ejemplo de las personas, ¿ya? Tengo la entidad persona, tengo la entidad coche, pero acá, de acuerdo al problema que nosotros analizamos, decimos, ¿sabes qué? Este problema me indica o identifico que una persona puede tener varios coches, ¿ya? Entonces, varios coches que pueden ser N, por eso nosotros hablamos del N. Una persona va a tener muchos coches, ¿ya? O una persona va a tener uno, pero es lo mismo, siempre vamos por la cardinalidad mayor. Entonces, cuando tenemos esta relación de 1 a N, ¿ya? Si se dan cuenta, el nivel de datos va a quedar así. Tengo a José López, que tiene un DNI, ¿cierto? Y esta es la clave primaria de la entidad persona, y va a tener un coche, que es el 7200, ¿ya? Tenemos a Ana García, que también tiene un coche, ¿cierto? Y la relacionamos acá. Entonces ustedes dicen, ya, pero ¿por qué no es 1 a 1? ¿Por qué? Porque si nos vamos acá abajo, a Bad Luque, esta persona, si se dan cuenta, tiene varios coches acá al lado. Si se dan cuenta, esta clave primaria pasó como clave foránea, y podemos identificar que esta persona tiene un Renault, tiene un Toyota y tiene un Nissan. Entonces, cuando nos encontramos con esta situación, nosotros decimos, ah, claro, esto no es 1 a 1, porque no me sirve. ¿Por qué? Porque una persona tiene varios coches, por lo tanto ahí es donde digo, ah, esta es la relación entre uno a muchos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a Luque tiene 3, puede tener 4, 5, 1000, ¿cierto? Entonces cuando nosotros tenemos esta relación es de 1 a n, ¿ya? ¿Por qué? Porque una persona de la entidad persona, un registro, perdón, de la entidad persona, va a tener al menos un coche al otro lado, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, n coches. Entonces esta es la relación de 1 a n. Si se dan cuenta, la persona tiene coches, la relación es de mucho a uno o de uno a mucho, ¿cierto? Y las personas que tienen uno pueden tener uno o más coches. Una persona puede tener uno o más coches. Entonces, esto es lo que generalmente en los modelos de datos pasa esto. Se utiliza mucho el uno a muchos, ¿ya? Y acá, cuando hablamos del uno, una persona tiene muchos coches, esta es la clave primaria que pasa hacia el lado, ¿ya? Para poder obviamente generar esta relación, ¿sí? Lo pueden encontrar de esta otra manera. Acá tenemos otro ejemplo. Tengo un país, una entidad país, que tiene provincias, ¿cierto? Entonces uno dice, ok, un país, uno,
tiene muchas provincias, n provincias. Por lo tanto, la relación es de 1 a muchos, ¿ya? Acá es importante identificar dónde va el 1 a n, ¿ya? Porque si uno lo pone al revés, uno tendría que leerlo como que una provincia tiene muchos países, y eso no es correcto, ¿ya? Por lo tanto, es importante también saber cómo leerlo. Si acá uno podría decir una entidad coche, un registro coche, tiene muchas personas, uno dice, no, pues no tiene sentido, pues. Un coche no tiene muchas personas como dueño, ¿cierto? Por lo tanto, ahí automáticamente uno dice, no, la relación es al revés. Una persona tiene muchos coches, y ahí es donde yo paso la clave primaria como clave foránea hacia el otro lado. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? Sí, quiero escucharlo, leerlos. ¿Se entiende o no se entiende? Si no, vuelvo a repetir. Sí, por favor, no, yo entendí. ¿Sí? ¿Se entendió? Paula, Nicolás, voy a repetirlo de uno a muchos. Ya. No entendí el símbolo de la ciudad. El símbolo de ciudad y región. Esto es que lo voy a explicar ahora. Ya voy a ir por lo que dice Paula. Cuando nosotros tenemos dos entidades, ya, en este caso persona y coche, de acuerdo al problema que uno esté analizando, uno puede decir, quiero guardar personas y por otro lado quiero guardar los coches, ¿ya? Quiero guardar así, en registro hacia abajo. Pongámosle que no tenemos nosotros la relación, sino que quiero guardar acá todos los registros de las personas y todos los registros de los coches que yo tengo. Yo digo, ya, pero ¿cómo los voy a relacionar? Y ahí es donde uno tiene que entender y ver de acuerdo al problema, obviamente que le están presentando, ver cómo se relacionan estas dos entidades, ¿ya? Entonces, si uno tiene todas las personas hacia abajo y uno hacia la otra entidad tiene, si se cuenta acá, todos los root hacia abajo, tengo todos los modelos de los autos, y si se dan cuenta que acá vamos repitiendo estos root, los tenéis, uno dice, podríamos decir que Abad Luque tiene muchos autos. Entonces uno dice, cuando una persona tiene muchos autos, uno dice, la relación ya no es de 1 a 1 como la anterior, ¿cierto? No es acá como 1 a 1, una persona tiene un auto obligatoriamente, sino que una persona puede tener muchos autos. Por lo tanto, ahí es donde hablamos que una persona puede tener N autos, ¿ya? Abad Luque puede tener varios autos, pero también Profe, una persona... sí, eso sí lo entendí. Lo que no había entendido era por qué no se puede ir n primero y después el 1. Eso. Ya, entiendo. Está explicando abajo. País Súper. tiene eso. Ya, acá le voy a colocar el caso del ejemplo del país. Tengo la entidad país y tengo la entidad provincia. Le voy a colocar esto. País, donde voy a tener, por ejemplo, Argentina, Chile, así. ¿Ya? Y después acá tengo las ciudades, le puse, ¿no? Vamos a ponerle las ciudades, da lo mismo. Ciudad. Ciudad. Entonces voy a tener Valparaíso, voy a tener una ID. Para que se vea a nivel de datos, lo voy a explicar así para que se entienda un poquito mejor. Nombre, este es un código, ya un código de país. Voy a guardarlo ahí, combinar, va a tener 1, 2, 3. Y acá voy a tener todas las ciudades, por ejemplo, Buenos Aires, tener Santiago. Voy a dejarla aquí. Y ahora voy a ponerle nombre. Y acá le voy a poner ID. Coche. Ya. 1, 2, 3. Ya. Mire. Acá yo tengo una relación, perdón, voy a hacer una relación entre la entidad país y la entidad ciudad, ¿ya? Entonces uno dice, ya, un país tiene muchas ciudades, nosotros entendemos eso, por lo tanto, decimos, ok, un país tiene muchas ciudades, por lo tanto, la relación uno dice que es de 1 a n. ¿Por qué? Porque un país tiene muchas ciudades, ¿vale? Ahora, usted dice, sí, pero ¿por qué no es al revés? Si nosotros lo colocamos al revés, uno dice, una ciudad tiene muchos países, uno dice, no tiene sentido. O sea, Valparaíso no está en muchos países, o Buenos Aires no está en muchos países, sino que está en uno.
solamente un país. Por lo tanto, usted si lee esta relación como que una ciudad tiene muchos países, o sea, estamos haciendo como que de 1 acá a n, esta relación, uno dice, una ciudad tiene muchos países, y dice, no, no tiene coherencia, ¿cierto? Entonces, uno dice, claro, el 1 no está bien acá, po. Pero ahora si yo pongo este 1 acá en la entidad país, un país tiene muchas ciudades, ahí me hace un poquito más de sentido, ¿cierto? Entonces, insisto, esta relación de 1 a n, ¿dónde va el 1 y dónde va el n? De acuerdo a cómo uno también lo interpreta, ¿ya? Insisto, si yo lo leo esto como que un país tiene muchas ciudades, me hace más sentido que una ciudad tenga muchos países. No sé si me hago entender. Sí, profe, sí, ahora sí. Súper, ya. Entonces, ahí es importante, de acuerdo al problema que nosotros estemos analizando, insisto, chiquillos, es ver bien cómo se hace la relación, ¿ya? Vamos a ir por otro lado. Espero que haya llegado más o menos clarito, es el tema del 1 a n y que se pasa la clave primaria como clave foránea hacia la otra entidad, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de una entidad 1 a n, ya la podemos encontrar de esta manera, como un país tiene muchas provincias, por ejemplo, 1 a n, la podemos encontrar de esta otra manera, ya donde, bueno, acá está a nivel de registro, pero generalmente en los modelos de datos se va a encontrar de esta otra manera, ¿ya? Generalmente a ustedes les va a aparecer en certamen de esta manera, ¿ya? Donde, ¿cómo se lee esto? Acá tengo una entidad ciudad, tengo una entidad región, ¿ya? Dos tablas, ¿sí? La región tiene sus atributos correspondientes y tiene como primary key el número de la región, porque sabemos que el número de la región no se va a repetir, ¿ya? No se ve. No se ve. Ahora sí. Ah, ya. Sube. Entonces, como le digo, tengo la región, una entidad región, con su atributo y su clave primaria correspondiente. Y después tengo el atributo o la entidad ciudad, ¿ya? Donde tiene su atributo igual. Tiene el nombre de la ciudad y los habitantes de la ciudad, ¿ya? Y lo que hacemos en este caso, decimos, una región tiene muchas ciudades, ¿cierto? Un poco lo mismo que le explicaba en el ejemplo anterior. Uno dice, leyendo este, sí, pues una región tiene muchas ciudades. Si nosotros lo leemos al revés, decimos, una ciudad tiene muchas regiones, no tiene como mucho sentido. Por lo tanto, sí, nos quedamos con la primera opción, que es, una región tiene muchas ciudades, ¿cierto? Entonces digo, ya, identifiqué que es una relación de uno a muchos y que la entidad región tiene muchas ciudades. Ese es el primer paso. Luego de ello digo, ok, cuando el profesor me dijo que era la relación de uno a muchos, yo tenía que pasarle la clave primaria del 1, en este caso de la región, se la paso como foránea hacia la otra entidad que es muchos, ¿cierto? Entonces, una región tiene muchas ciudades, por lo tanto paso el número de la región, se la paso como clave foránea acá abajo, ¿cierto? Entonces, de alguna otra manera hice la relación. A nivel de vista, a nivel de modelo de datos, cuando nosotros tenemos la relación de uno a muchos, se hace de esta manera. Así se dibuja de esta manera. Una región tiene muchas ciudades y ahí se le hace como esos tres deditos, como demasiado, ¿ya? Entonces, yo con esta manera puedo identificar a nivel de modelo de datos que una región tiene muchas ciudades, ¿ya? Entonces, cuando ustedes en la prueba vean este modelo, uno, con esta cosita de tres deditos, digo, esto es una relación de uno a muchos, y la clave primaria de esta pasa como clave forense. ¿Sí? No sé si ahora Nicolás, el tema del símbolo de la ciudad que me decía acá. ¿Sí? No sé si se entendió eso. Nicolás, ¿sí? Ya, súper. Entonces, volviendo a recapitular, tenemos la relación 1 a 1, que tenemos esta simbología 1 a 1, tenemos el 0 a 1, que a nivel de modelo de datos también es lo mismo, pero a nivel de registro es de esta manera, ¿ya? Una persona no necesariamente tiene un coche. El 1 a 1 es cuando una persona sí o sí tiene un solo coche. Tenemos la relación de 1 a n, donde la podemos encontrar de esta manera, ¿cierto? Una región tiene muchas ciudades, por lo tanto, esta es la simbología del 1 a muchos, ¿ya? Y también acá es importante recalcar que cuando tengo el 1 a n, es que una persona tiene al menos un auto al otro lado, ¿ya? Al menos uno. 1 a n, ¿ya? Puede tener uno, o puede tener dos, o tres, o cuantos quiera tener, ¿cierto? Entonces, 1 a n. Y tenemos el 0 a n, ya que es muy parecido al 0 a 1, que acá uno podría decir que una persona
no necesariamente tiene un auto, o una persona puede tener muchos autos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, a nivel de registro quedaría así, se dan cuenta. Ana García tiene muchos autos, tiene 3 autos, José Márquez tiene un auto, pero si se dan cuenta, Eva López no tiene ningún auto. Por tanto, cuando encontramos con este problema, uno dice, ok, yo veo que Ana García tiene muchos autos, al otro lado, entonces digo, la relación, y veo que además Luis Jiménez no tiene ningún auto, entonces digo, la relación es de 0 a n, o sea, hay personas que no necesariamente tienen uno, ¿sí? Entonces son los pasos que se les puede dar. Insisto, a nivel de modelo de datos, también el 0 a n se va a dibujar de esta manera, porque una región no tiene muchas ciudades, ¿sí? Entonces, cuando vemos este simbolito puede ser de 0 a 1, o sea, de 0 a n, perdón, o de 1 a n, ¿ya? Así generalmente ustedes lo van a encontrar. Ahora, a nivel de datos, se da el tema del 0 a n o del 1 a n. ¿Sí? No sé si se entendió, chiquillos. ¿Va quedando más o menos clarito esto? Ya, sí, al parecer sí. Ya, chiquillas, chiquillos. Y después tenemos la última relación, que esta es la más compleja de implementar muchas veces, en la que hay que entender un poquito más de base de datos para poder implementarla, pero quiero que también ustedes la conozcan, ¿ya? Es cuando hablamos de N a M, o sea, de muchos a muchos, de muchos registros se relacionan con muchos registros al otro lado, ¿ya? Cuando nosotros tenemos este problema de mucho a mucho, es complejo, obviamente, identificarlo, se necesita mucha experiencia, obviamente, para identificarlo, pero quiero que ustedes algo entiendan en su mente, ya que no creo que sean expertos, pero quiero que ustedes algo entiendan y que digan, ya, también existe la relación de mucho a mucho, ¿ya? De muchos registros de una entidad se relacionan con muchos registros de la otra entidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, voy a poner un caso. Tengo la entidad obrero, ya, un obrero es una persona que tiene su nombre y si tiene su código, ¿ya? Dentro de una empresa. Y después tenemos la entidad tareas, que son las tareas que realizan los obreros, ¿ya? Entonces, yeso, cemento, sueldo, etc., ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, acá uno podría, en el problema que uno está analizando, uno podría decir, pero un obrero o cada obrero realiza muchas tareas, ¿sí? Un obrero puede realizar yeso, cemento, suelo, etc. Y el yeso, por otro lado, la entidad tarea, por ejemplo, el yeso lo realizan también muchos obreros. Entonces, al final uno dice, tengo una relación de que un obrero puede realizar muchas tareas y una tarea puede realizarlas muchos obreros. Entonces uno dice, claro, es un poquito complejo entender efectivamente si es de uno a uno, de uno a muchos, dónde está el uno, ¿cierto? ¿Dónde defino el uno o el n? Entonces ahí es donde uno entra en un problema, ¿ya? Y generalmente cuando pasa esta relación, se identifica esta relación, uno dice, sí, esta es una relación de muchos a muchos, ¿ya? Entonces cuando tenemos una relación de muchos a muchos, nosotros automáticamente tenemos que pensar de que tenemos que generar una tabla intermedia que nosotros hablamos. ¿Ya? Entonces, les voy a poner acá el caso. Tengo la entidad obrero, donde tiene un código, ¿cierto? Tengo el nombre, tengo la entidad tarea, donde tengo una ID de la tarea y tengo el nombre de la tarea, ¿cierto? Entonces uno dice que muchos obreros realizan muchas tareas, pero una tarea también la pueden realizar muchos obreros. Entonces, para hacer, obviamente, encargarse de esta relación, uno va a generar una tabla intermedia, que es una tabla de relación, ¿ya? Uno dice, un obrero tiene muchas tareas, una tarea tiene muchos obreros, ¿cierto? Y acá es donde esta tabla intermedia me permite realizar la relación entre las dos entidades, grandes entidades, por medio de sus claves primarias. Entonces, en este caso, para hacer la relación a nivel de datos, yo paso la clave primaria del obrero, la paso hasta cada tabla intermedia como una foreign key, como una clave foránea, y paso la clave primaria de la tarea, la paso también hacia esta tabla, y obviamente pasa como clave foránea. Por lo tanto, voy ahora de dos tablas, cuando identifico dos relaciones de mucho a mucho, entonces esas dos tablas se abren, quedan una intermedia y le paso las claves primarias como clave foránea y queda de esta manera, dibujado de esta manera, ¿ya? Ustedes lo van a encontrar a lo mejor en la pregunta como la entidad, ¿cierto? Acá la entidad obrero, la entidad tarea, van a encontrar una tabla intermedia y acá si se dan cuenta dice, un obrero tiene muchas tareas, ¿cierto? Y una tarea puede tener muchos obreros. Por lo tanto, cuando hablamos del N a M, ¿cierto? Desde mucho a mucho, la relación de mucho a mucho, siempre se hace de esta manera.
del 1 al muchos y del 1 al muchos, ¿ya? Y la tabla del medio es la que al final, obviamente, recopila toda la información, ¿ya? Entonces, insisto, cuando vean esta simbología, ustedes dicen, ah, esta es una relación de N a M, ¿cierto? Porque obviamente veo de que hay una tabla intermedia que la está uniendo, y la tabla tiene un nombre no como una entidad, sino que como una relación, ¿ya? Realmente esta tabla uno ya no la llama, no sé, personas, sino que uno la llama como el nombre de la relación. Tiene, o veros, guión, tareas, ¿cierto? Entonces, donde uno se dice, ¿sabes qué? Acá estoy, obviamente, generando la relación entre las dos tablas. Realmente se utiliza así. Después tengo otro ejemplo, ¿ya? Donde tengo la entidad autor, tengo la entidad libros, ¿ya? Donde tiene sus atributos correspondientes, y uno dice, un autor escribe muchos libros, pero un libro puede tener muchos autores, ¿cierto? Entonces ahí nuevamente nos encontramos el problema del N a M, de muchos a muchos, ¿ya? Entonces, a nivel de datos, acá les voy a explicar un poquito a nivel de datos, ¿cómo quedaría? Dice, cuando usted tiene que recordar, cuando el profesor me dice que tengo esta relación de muchos a muchos, uno dice, ya, ok, tengo la clave primaria del código autor, tengo la clave primaria del código del libro, ¿y qué es lo que voy a hacer? Voy a generar una tabla intermedia, ¿ya? Donde me va a permitir unir estas dos grandes entidades, y esta tabla intermedia es donde yo le paso la clave primaria y la clave primaria acá correspondiente. Entonces, si se dan cuenta, el código autor pasó como clave foránea acá, al autor-libros, que esta es la tabla que me permite hacer la relación, y tengo la entidad libro donde paso el código libro, lo paso a esta entidad. Entonces, si se dan cuenta acá, esta tabla es la que me va a permitir realizar esta relación, ¿ya? Por lo tanto, esta tabla es lo mismo de cómo quería llegar acá, ¿sí? Insisto, chiquillos, pasa muy pocas veces, solamente quiero que ustedes entiendan en su cabecita qué es lo que se debería hacer o cómo se puede leer un N a M, ¿ya? No quiero que sean expertos, pero sí que algo lo entiendan, ¿ya? Yo sé que es complejo, yo sé que a lo mejor no van a entender la buena y primera, pero necesito que por lo menos tengan en su cabeza que existen relaciones 1 a 1, 0 a 1, de 0 a N, de 1 a N y de N a M, ¿ya? Esas son las relaciones que existen en los modelos entidad, relación o modelos relacionales, ¿sí? ¿Dudas, consultas, chiquillos, chiquillas? Esto tienen que volver a repasarlo, tienen que volver a estudiarlo, ¿ya? Eso es importante porque es la única manera de que ustedes vayan de a poquito entendiendo esto, ¿vale? Profe, Diga, ¿de qué se trataba el del 0 a N? ¿el 0 a N? Sí, como si nadie tuviera coche. Ajá. Ya, acá, nuevamente el 0 a N. El 0 a N implica que una persona no necesariamente tiene coches, ¿ya? Si se dan cuenta acá, nos vamos en el de registro. José López no necesariamente tiene una relación con el coche porque no tiene coche, pero sí podemos saber que Ana García tiene muchos coches. Entonces, cuando yo en los datos voy a relacionar estas dos entidades y veo que una persona no necesariamente tiene un coche, pero una persona sí tiene muchos coches, entonces digo, ah, esta relación es de 0 a N. O sea, hay personas que no necesariamente van a tener coches, pero hay personas que van a tener muchos coches. Esta es la relación del 0 a N. Comparándola con el 1 a N, acá si se dan cuenta, tengo José López y obligatoriamente siempre va a tener un coche. Por lo tanto, cuando yo analizo el problema, digo, una persona siempre debe tener al menos un coche, entonces digo, relaciones de 1 a N. Porque si se dan cuenta, acá tengo todas las relaciones, o sea, siempre tengo conectado con los otros registros. Acá, en este caso, no necesariamente tengo conectado con los otros registros. No sé si me van a entender. Sí, profe. ¿Sí? Ya, vamos. Ya, chiquillos, chiquillos, les voy a dar un break. Yo sé que a lo mejor es mucha información, algunos van a estar un poquito más perdidos que otros, y eso es normal, ya está dentro del proceso de aprendizaje. ¿Qué es lo que vamos a hacer, chiquillos, chiquillos? Vamos a darnos un tiempecito, ya vamos a parar un poquito con esta materia. Vamos a dar un break a lo mejor de 10, no sé cuánto quisieron, 15 minutos, para que descansen, para que analicen lo que les comenté. Si tienen dudas, consultas, lo escriban, ya yo puedo volver a repetir, les puedo contar más ejemplos, cosas que ustedes vayan a poquito asimilando y masticando, ¿vale? Luego del break, nos vamos a separar nuevamente en grupos, ya con los mismos grupos que hicieron la tarea. Los que no hicieron la tarea se pueden volver a unir con los otros grupos para ir analizando esto, ¿ya? Y yo voy a ir paseándome por los grupos, resolviendo sus dudas, ayudándoles y que ustedes vayan entendiendo de mejor manera, ¿ya?
¿Qué es lo que vamos a hacer en esa tarea? Como los que la terminaron, identificaron ya las relaciones con el tiene, por ejemplo, como un profesor realiza clases, ¿cierto? Que yo les dije que tenían que identificar esas relaciones. Esa relación ahora la vamos a pasar de acuerdo a lo que yo les expliqué recién. Vamos a decir si es que es una relación de 1 a n, de 1 a muchos, o de muchos a muchos, o de 0 a n, ¿cierto? Entonces ahí ustedes van a tener que, de acuerdo a lo que yo les expliqué, van a tener que plasmar esto, identificar qué relación tiene la entidad, ¿ya? Y si obviamente no entendieron, yo los puedo volver a ayudar y ahí vamos a analizar todo, ¿vale? Así que no se me pierdan, vamos de a poquito aprendiendo esto y no sé si quieren cuánto, 10 minutos, 15 minutos para poder descansar. Por el chat, si quieren me avisan, o por micrófono, ¿cuánto quieren ustedes más o menos? Los escucho, los leo. 15, ¿alguien más? 15, iré por un café. Ya, dejémoslo en 15 minutos. ¿Ya? Entonces, vamos a las, son las 9:34, 9:40, a las 9:50. A las 9, 10 para las 10 nos juntamos de nuevo, ya volvemos a juntarnos por grupo y vamos a ir resolviendo las dudas. ¿Ya? ¿Les parece? Ya, chiquillos, entonces los dejo en libertad de acción, me avisan cualquier cosa, voy a estar aquí pendiente a cualquier cosa. Entonces, 10 para las 10 volvemos para continuar con la clase. ¿Ya? Vale.
Ya, chiquillos, chiquillas, ¿están por ahí? Pueden escribir por chat, por micrófono. Necesito escucharlos, escucharlas. Sí, profe. Ya, súper. Chiquillos, chiquillas, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a dividirnos en grupos, ¿ya? Vamos a dividirnos en grupos, vamos a analizar la tarea que me enviaron, vamos a analizar la relación que obviamente identificaron ustedes y van a aplicar lo que yo les comenté. El tema así de la relación entre las entidades de uno a muchos, de uno a uno o de n a m, ahí ustedes tienen que, de acuerdo al problema, obviamente, que analizaron, ver cómo se implementa esta relación y cómo pasa la clave primaria como clave foránea y obviamente yo los voy a ir guiando. ¿Les parece? Esta va a ser la última actividad de esto ya o de la clase, ¿vale? Entonces, los voy a, les envié la invitación para que se puedan unir a los grupos, a las secciones dentro del Zoom. Dejé, esto primera vez que lo hago, pero dejé que ustedes mismos se vayan uniendo a las salas. Yo no sé si les sale a ustedes, no sé cómo se les ve. Se les ve para que entren en la sala, ¿no? O si no lo hacemos yo. Sí se ve, profe. Ya, súper. Entonces, cada uno vaya eligiendo las salas de su grupo correspondiente y van entrando, ¿ya? Entonces van ahí, lo primero que van a hacer, van a bajar la presentación que ya está arriba en el aula virtual, o si no lo habían bajado, van a realizar o ver estas relaciones y van a implementarlas de acuerdo al problema que habían analizado, ¿vale? Y ahí van anotando también todas las dudas, consultas que me puedan hacer, ¿sí? Entonces, vayan ingresando a las salas, yo voy viendo cómo ustedes van a ir distribuyéndose, si no me avisan para yo asignarlo manualmente, ¿vale? Antonella, ¿alguien ya se fue a la sala 1 o 2? Antonella, ¿con quién está usted? Con Daniel Morales. Ya, vaya entonces. No, Daniel Morales no está. Pucha, no está mi grupo, profe. Ya, vaya a cualquier sala, da igual, vaya a cualquier sala y después yo me voy paseando y trata de hacer el mismo análisis que les comenté. Ya yo después voy a ir guiándolo en base a lo que habían hecho, ¿vale? Okay. Para los que estén solos, lo mismo, elijan una sala y se van a esa sala, ¿sí? Bastián, ¿con quién está Bastián? Camila Neira, Constanza, Danitza. Evelyn, Maite, Paula, Valentina, elijan una sala y se van a esa sala, por favor. Juan Carlos. Bastián está por ahí, Bastián Sharp, Danitza, Camila, Evelyn, Valentina. ¿Valentina está por ahí? Ya, Valentina, mire, aprovechando que está sola Paula, Paula creo que también está sola, vaya a la sala con Paula y pueden analizarla entre ustedes dos el problema. ¿Sí? No sé si le parece. Paula está en la sala 3. ¿Alguien más está solo o sola? Estefanía, May, Danitza, Bastián. Yo, profe, May, Maite. ya Maite, no sé si le parece que vaya con Antonella a la sala 5. Ya. Súper. Estefanía, perdón, Stephanie, Danitza, Bastián, ¿están por ahí? Stephanie no hizo la tarea. ¿Alguien más no habrá hecho la tarea, chiquillos? Chiquillas, Maite, Danitza, Bastián. Mi grupo sí la había hecho. Ya. Stephanie se puede juntar con Maite en la sala 1, ¿les parece? Y pueden realizar ustedes nuevamente la tarea entre los dos. Y yo las voy a ir guiando claramente. Sí. Ya, súper. Entonces,
Maite y Stephanie vayan a la sala 1 y pueden realizar ahí la tarea que está en el aula virtual y obviamente ahí yo los puedo ir guiando. ¿Les parece? Danitza, Bastián, ¿están por ahí? Danitza, Bastián. No, está Marisa. Maite, vaya a la sala 1 con Stephanie, porfa. Ahí la está esperando Stephanie. Bastián, Danitza, última oportunidad, ¿están por ahí? Ya, parece. Ya, voy a ir pasándome entre las clases. Chiquillos, chiquillas, ¿cómo están? Aparecí. Hola, profe. Hola, Hola, hola. profe. ¿Cómo van, chiquillas? ¿Entendieron más o menos lo que tienen que hacer? ¿O están un poco perdidas? Un poquito. Un Sí. poquito perdida. Me imagino que están un poquito perdidas. Chiquillas, insisto, esto es algo que van a tener que estudiarlo, van a tener que repasarlo, porque no es algo que van a entender a buena y primera, ¿ya? A lo mismo que les decía la clase pasada. Pero ustedes hicieron la tarea, ¿la pudieron hacer, Martina? ¿Sí? Sí. Sí. Ah, ya, súper. Deje revisar su tarea y yo les voy dando el feedback. Ustedes son Javiera Bustamante. Acá las tengo, Martina. Ya. Miren, yo les estoy compartiendo, les voy a compartir pantalla, ¿vale? Para ir dándole ese feedback al tiro y obviamente ver si se entiende de mejor manera. ¿Ya? Ya, esta es la tarea, ¿cierto? ¿Ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, Sí. se ve. Ya, acá. Entonces, bien, acá ustedes, por ejemplo, definieron y eligieron el problema de los países, ¿cierto? Donde dicen que un país tiene el nombre del continente, cantidad de habitantes, el idioma, un ID, ¿cierto? Que permite identificar y una cantidad de ciudades, ¿cierto? Esos atributos y definieron la primary key, el ID, ¿cierto? Que puede ser un código o un número que ustedes van a identificar el país. Súper bien. Después tenemos la región, no tengo el nombre de la región, el clima, ¿vale? El número de la región, súper, y la cantidad de habitantes. Súper bien también definida la clave primaria porque sabemos que el número de región no se va a repetir, ¿cierto? Por cada país. Bueno, después vamos a la relación. Y tenemos la comuna, el nombre de la comuna, el nombre del alcalde, cantidad de habitantes y el código postal. También súper bien porque el código postal bien definido como clave primaria. Súper bien, chiquillos. Me parece que está muy bien definidos los atributos. También están muy bien definidos los tipos de datos, ¿ya? Y la clave primaria, excelente, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hicieron ustedes acá? Acá dicen que ustedes me definen que el país tiene regiones, ¿cierto? Ujú. ¿Sí? Ya, súper bien. Ahí tenemos la relación tiene. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes ahora en la tarea? En la tareita. Tienen que definir si esta relación tiene, es de mucho a muchos, o sea, de uno a muchos, de 1 a 1, de n a m, de 0 a n. Ahí es donde ustedes quiero que en su mente digan, no, sabéis que esto, profe, es de 1 a muchos. Y si es de 1 a muchos, ver cómo pasa la clave primaria, pasa como clave foránea a la otra entidad. ¿Sí? Entonces, este modelito tendrían que modificarlo un poquito ahora, identificando cómo la clave primaria de una entidad que se relaciona con otra pasa de acuerdo al tipo de relación que yo identifique, si es una a 1, una a n. Eso es lo que quiero que hagan. Y que discutan y que hablen, obviamente, y que vean esto cómo se va a ver después a nivel de registro. Es que lo quieren hacer así. No sé si se entendió. Ah, ya. ¿Sí? Entonces, de Sí. acuerdo a lo que yo le expliqué, el 1 a muchos, del 1 a 1 o de muchos a muchos, quiero que analicen esta relación con el tiene y este tiene de acá y me lo dibujen ahora como yo se lo enseñé en la presentación. Eso que quiero que hagan ahora hasta las 10:30 y si no entienden, yo nuevamente se los puedo obviamente explicar. Si me preguntan a mí ahora, yo viendo el modelo, ustedes veo que dicen que un país tiene muchas regiones, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, cada uno dice, sí, tiene sentido que un país tenga muchas regiones. Si uno lo lee al revés, uno dice, una región tiene muchos países, uno dice, no, ¿cierto? Entonces, ahí les doy un tip. Un país tiene muchas regiones, por lo tanto, la relación tiene es de 1 a muchos. Y está súper bien esta simbología. Les dije ese tip. Ahora, vean cómo se relaciona
la clave primaria de esta, cómo podría pasar como clave foránea acá a la región. Y lo hacen en un nuevo modelo de datos. ¿Les parece? Ya, profe. Ya, súper. Me avisan cualquier cosa, yo me voy a pasear por los grupos, levanten la mano si tienen dudas. Ya, Ya, gracias. súper. Ok, Que se llama tarea. Stephanie. ¿Está por ahí? Hola. Hola. ¿Pudieron bajar la tarea, chiquillas? Sí, tengo el documento abierto. Ya. ¿Tienen más o menos claro lo que tienen que hacer o quieren que les vuelva a explicar? Si nos puede Si volver a nos pudiera explicar, volver a explicar. por favor. Ya, espérenme un cachito. Me cambié de computadora, así que no tengo la... ¿Tienen ahí para compartir pantalla ustedes, chiquillas? Ah, que yo estoy del celular Ah, ya. y tengo el computador prendido. Ya no se preocupen. Voy a bajar entonces el documento para que... modelo relacional, tarea 1. Ya, les voy a compartir pantalla, ¿vale? Esta es la pantalla 1. Tienen que ir al aula virtual, lo primero que tienen que hacer es bajar el documento que está ahí que se llama tarea 1. ¿Ya? Esta tarea 1, bueno, tenía puntitos para la prueba, pero como no lo pudieron hacer, lamentablemente no van a poder optar por los puntos, pero sí les permite repasar un poquito lo que les comenté, ¿ya? ¿Qué es lo que tienen que hacer primero? Acá tienen 5 problemas, ¿ya? Donde yo le paso las entidades, ya se las paso. Entonces, si se dan cuenta del problema 1, tengo la entidad cliente, tengo la entidad pedido y la entidad artículo, donde ahí yo tengo en cierta forma esta entidad ya definida. Entonces, ustedes tienen que definir, de acuerdo al problema, ustedes dicen, ya, ¿sabes que vamos a ir por el problema 1? Ok. Tengo las entidades definidas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer, dice, definir al menos 3 atributos por cada entidad. O sea, a la entidad cliente tengo que definirle 3 atributos. O sea, se les doy un caso. El cliente tiene un root, tiene un nombre y tiene una fecha de nacimiento. Ahí ya tengo 3 atributos de la entidad cliente, ¿vale? Lo mismo tengo que hacer con la entidad pedidos y lo mismo tengo que hacer con la entidad artículos. Definirle 3 atributos que caractericen a esa entidad, ¿vale? Luego de ello, tienen que definirle un tipo de dato a cada atributo. Les pongo el caso del cliente. En el cliente le definí el root, el nombre y la fecha de nacimiento. Tengo que asignarles un tipo de dato a esos 3 atributos, a cada atributo. Entonces el root, uno dice, sí, el root es generalmente de tipo entero porque son números. Voy a guardar el número ahí, entonces lo defino como un tipo entero. El nombre del cliente, generalmente uno dice, no guardo números ahí, sino que guardo texto, entonces lo voy a definir como una cadena. Y la fecha de nacimiento, bueno, de acuerdo a cómo yo quiero guardarla, pueden ser números o pueden ser la fecha de nacimiento con los slash, por ejemplo, no sé, 0608-2021. Si es así, entonces lo tengo que guardar como una cadena, porque el slash obviamente es una cadena, es un carácter, ¿sí? Entonces, le defino a cada atributo que yo definí, por cada entidad, le tengo que asignar un tipo de dato. Por eso al lado tengo obviamente el tipo de dato, ¿ya? Luego que los tipos de datos están definidos en las presentaciones de chiquillos, ¿vale? Luego que ya tengo definido eso, la entidad, los atributos y los tipos de datos asociados a los atributos, tengo que definir una clave primaria, ¿ya? Una clave primaria que, insisto, sería bueno que vuelva a revisar las presentaciones para ustedes saber qué es lo que es realmente una clave primaria. Bueno, la clave primaria es algo que nos permite identificar únicamente un registro dentro de esa tabla, de esa entidad, ¿ya? Por lo tanto, es importante que cuando yo defino una clave primaria, tengo que seleccionar un atributo que ese atributo después no se repita. ¿Ya? Entonces, si me pregunta a mí, en la tabla, en la entidad o tabla cliente, yo le definí el atributo root. Y uno dice, sí, pues el root generalmente es único, por cada cliente es único, no se va a repetir. Por lo tanto, es un buen candidato a clave primaria. ¿Ya? Uno podría decir, ¿y por qué el nombre no puede ser un candidato para clave primaria? Porque una persona se puede llamar igual a otra persona. Yo me llamo Juan y la persona al lado también se llama Juan. Por lo tanto, estamos rompiendo esa regla de que tiene que ser algo único que no se repita. ¿Ya? Por lo tanto, ahí les doy otro tip. En la entidad cliente, el root es un buen candidato para una clave primaria. ¿Vale? Tienen que definir la clave primaria, luego, por cada entidad, ¿ya? Por la entidad pedido, por la entidad cliente y por la entidad artículo. Y luego que ya tienen definido todo eso, chiquillas, tienen que definir la relación entre las entidades, ¿ya? Y ahí es donde tienen que aplicar lo último que yo les comenté en la presentación, decir, cómo la entidad cliente se relaciona con la entidad pedidos. Uno puede decirle, esto es un tip.
un cliente tiene muchos pedidos generalmente, ¿cierto? O también un cliente puede tener un pedido, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo quiero que hoy ustedes analicen e interpreten y digan, no, ¿sabes qué? Tiene más sentido de que un cliente siempre hace muchos pedidos. Por lo tanto, si es que nosotros definimos eso, decimos que un cliente tiene muchos pedidos, por lo tanto, la relación es de 1 a n, ¿cierto? Y cuando nosotros identificamos que es una relación de 1 a n, la clave primaria que definimos acá del cliente pasa como clave foránea a la entidad de pedido. Y pasa allá y acá tienen que colocarle foreign key o clave foránea, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, eso es el último paso, ya, que tienen que definir después cuando tengan todo lo otro definido hacia arriba, definir cuál es la relación en base a la última materia que les comenté. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Ya, chiquillas, insisto, no es algo que Ya. les salga buena primera, pero inténtenlo, discútanlo y hagan, ¿ya? Les recomiendo que utilicen Lucidchart, ¿vale? Ahí pueden hacer todos estos modelitos y pueden ir avanzando, ¿ya? Ya. Ya, Gracias, chiquillas, profe. las voy a dejar, ustedes dos van a estar como grupo, ¿les parece? bueno, ¿Sí? Y les voy a dar un incentivo para que se motiven a hacer esto. Como no pudieron hacer la tarea o no tuvieron tiempo para hacerla, les voy a dar una oportunidad, ya ustedes dos. Les voy a dar una oportunidad para que me la presenten hasta mañana viernes. ¿Les parece? Les voy a dar puntitos para la prueba si lo hacen. Les voy a dar, obviamente, no los puntos que les voy a dar a las personas que me cumplieron con los plazos, pero les voy a dar la oportunidad a ustedes hasta mañana viernes para que hagan esta actividad, ¿vale? Y así también tengan sus puntitos para la prueba. ¿Les parece? Ya, profe, muchas Ya, gracias. gracias. mañana viernes hasta las 10 de la noche, ¿les parece? Para que hagan esta actividad ustedes dos y obviamente me la envíen a mi correo. ¿Ya? Ya. Ya, chiquillas, avancen entonces, me avisan cualquier cosa, yo me voy a ir paseando por las demás salas. Gracias. Ya, espérenme. Sección de grupos, ya. Nos vemos. Hola Evelyn, hola Camila, ¿cómo están? Hola, profe. ¿Cómo van, chiquillas? ¿Entendieron más o menos lo que tienen que hacer? Más o menos. Más o menos, ya. Camila, Evelyn, a ver, les voy a dar al tiro que ustedes me enviaron la tarea, ¿cierto? Sí la envió la Connie. Ya, súper. Miren, les voy a aprovechar al tiro de dar el feedback, ¿les parece? De la tarea que me enviaron, para ir Sí. corrigiendo algunas cosas si es que es necesario. ¿Ya? Ya, chiquillas, ven mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ya, súper. Ya, mire, acá ustedes me definieron, que identificaron el primer problema, ¿cierto? Que es el cliente, el pedido artículo. Tengo que el cliente tiene un atributo nombre, número de teléfono y root. Ya. Acá yo tengo una apreciación, chiquilla, y quiero que lo analicemos. Ustedes me definieron tres atributos súper bien, el nombre, el número del teléfono y el root. ¿Cuál para ustedes es la clave primaria de este cliente? ¿El root? El root, ¿cierto? El root para mí porque el root no se repite. Pero acá ustedes me pusieron en el trabajo de que la llave primaria es el root y el número de teléfono. Entonces, acá es donde yo les hago la corrección. Le digo, a mi criterio, y según al parecer ustedes también lo definen así, el root es algo que no se va a repetir, ¿cierto? Por lo tanto, tiene la más pinta que el número de teléfono va a ser clave primaria, ¿cierto? Por lo tanto, acá yo les recomiendo que efectivamente el root sea la clave primaria de la entidad cliente, ¿ya? Y ustedes colocaron acá el número de teléfono, yo lo sacaría esto, ¿cierto? Porque no tiene sentido que sea número o clave primaria, y no sé por qué en el nombre le pusieron clave. ¿A qué se refieren con eso? ¿Sí están por ahí? Sí, profe. Nosotros pusimos clave porque pensamos que a cada uno tenía que ponérsele o clave primaria o clave. Ah, ya, entiendo. Ya, Como la clave se repite a veces, es la que ya, se repite, pensamos que el nombre se podía repetir. ya, ok, ya. Ahí como le digo, corrijo eso. Cuando nosotros hablamos de la entidad cliente, nosotros tenemos, por ejemplo, esto va a ser así chiquilla, miren. Les voy a colocar un ejemplo para que ustedes lo vayan ya analizando a nivel de datos. ¿Cómo va a llegar? Porque recuerden que el modelo de datos es algo bien abstracto. Pero ¿cómo va a quedar a nivel de base de datos? Nosotros acá vamos a tener el cliente, ya ve mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí?
Sí. Ya, tenemos la tabla cliente, ¿cierto? Que es esta, lo que ustedes definieron. Me dicen que tienen 3 atributos. Nombre, vamos a ir acá. Así va a quedar en la base de datos, por eso se lo explico. Nombre va a tener el teléfono, creo que era. Sí, el teléfono. Y acá vamos a tener el root. ¿Ya? Así va a quedar en la base de datos. ¿Vale? Entonces voy a sacar esto. Ya, lo mismo que ustedes escribieron aquí, va a quedar así, en la base de datos. Entonces, si se dan cuenta acá, voy a tener Juan, Elisa y Marco. ¿Ya? Por lo tanto, y acá le voy a poner el número de teléfono. Voy a poner 97422. 97422. Ya. Ya, y el root le va a poner 1, 2, 3, no sé, cualquier root. ¿Ya? Así va a quedar, chiquillas, en la base de datos. Esto. Lo mismo que definieron ustedes acá, esta tabla cliente con los 3 atributos, en la base de datos se va a ver de esta manera, como un cliente con los nombres, teléfono y root, ¿cierto? Que es lo mismo. Ustedes me definen, miren, les voy a poner acá el caso. Ustedes dicen, ¿cómo vamos a definir la clave primaria de esto? Uno dice, ya, ok, el nombre puede ser una clave primaria. Sí, porque a lo mejor efectivamente no se repite. Pero si yo en el siguiente registro le pongo Marco, así, porque puede haber otra persona que se llame Marco, le pongo el número de teléfono y le pongo 4, uno dice, pero acá estoy rompiendo la regla de la clave primaria, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, en este atributo nombre, de repente se pueden repetir los nombres, por lo tanto, no es buen candidato si me preguntan a mí para la clave primaria. Luego nos vamos al teléfono. Si se dan cuenta, los teléfonos, claro, uno dice, hay un número. Cada persona tiene un número de teléfono. Pero si se dan cuenta, Marco y Juan pueden tener el mismo número de teléfono. ¿Cierto? También pasa en la vida real. Una persona tenga, o dos personas tengan el mismo número de teléfono porque pusieron el mismo número de contacto. Entonces uno dice, chuta, nuevamente jodimos con el tema de cumplir con la regla de que el teléfono se puede repetir, por lo tanto, tampoco es un buen candidato para clave primaria. Pero si nos vamos al campo root, si se dan cuenta, mira, 1, 2, 3, 4, y así van a estar todos los roots para abajo, independiente de que las dos personas se llamen Marco, si se dan cuenta, tienen números distintos, o números de root distintos. Por lo tanto, aquí es donde uno dice, sí, el root efectivamente cumple con todos los criterios para ser clave primaria. Entonces, esto de acá, chiquilla, esto mismo, quiero que ustedes ahora se lo imaginen cómo va a quedar la base y va a quedar así, ¿cierto? Entonces uno dice, sí, efectivamente el root está como clave primaria, por lo tanto, la clave primaria o llave primaria es el root. Ahora, cuando ustedes me dicen, claro, cada atributo debería tener una llave, eso no es así, ¿ya? Nosotros dentro de la tabla o de la entidad cliente siempre tenemos que definir una llave, que es la clave primaria, ¿ya? Entonces, las demás son atributos, ¿ya? Por lo tanto, si se dan cuenta acá, esto debería quedar así. Un cliente tiene un root, que esta es la llave primaria, que es esto, ¿cierto? Que es la llave primaria. Tenemos los atributos asociados a esta tabla de clientes, que tienen un número de teléfono y nombre, que solo son atributos, porque tienen un tipo de datos, ¿cierto? Y con eso ya tenemos definido bien lo que es una entidad. ¿Se entendió, chiquilla? Sí, profe, ahora se entendió mejor. Se entendió mejor, súper. Vamos ahora a la siguiente entidad, chiquilla. Tenemos el pedido, ¿ya? Donde yo tengo un atributo, tengo los tipos de datos. Ok. Uno dice, el pedido tiene como atributo el delivery, ya que uno podría decir, vamos a hacer lo mismo con el pedido para que lo vayan viendo. Vamos acá, bueno, acá la entidad, acá se llama pedido, así va a quedar en la base de datos, ¿ya? Pedido, tenemos delivery, este es el atributo, delivery, ¿ya? Que ahí puede guardar un tipo de delivery, un número del pedido, número de pedido, y me dicen que hay otro que es en consumo local. Consumo local. ¿Ya? Ustedes me dicen que dentro de la entidad pedido hay 3 atributos, ¿ya? Que estos 3 atributos son el delivery, número de pedido, consumo local. Entonces, después me dicen que el delivery ustedes van a guardar, acá, insisto también, hay que borrar el clave. Ustedes van a guardar una cadena. Ya, ok. Ustedes van a guardar una cadena y el delivery le van a poner, no sé, pedidos
pedidos ya, ¿cierto? Ese va a ser el delivery de ese pedido. Vamos a poner, no sé, Uber Eats, ¿cierto? Así vamos a ir guardando hacia abajo. Esta información es la que va a quedar guardado en esta misma entidad, ¿cierto? Lo mismo que estamos definiendo acá. Y así hacia abajo, ¿cierto? Y acá vamos a poner, no sé, ya. No sé, ese es el delivery. Después tenemos el número de pedido. Efectivamente, el número de pedido uno podría colocar acá un número, con pedido 1, pedido 2, pedido 3, pedido 4, ¿cierto? Es algo que no se va a repetir hacia abajo. Efectivamente, ahí ya tenemos un buen candidato, a lo mejor para clave primaria, porque sabemos que el número de pedidos no se debería repetir. Obviamente, cuando uno hace el pedido, siempre le asigna un número, ¿cierto? Y ese número no se va a repetir. Pero el delivery sí se puede repetir. Por ejemplo, acá yo le podría poner pedidos ya. El pedido 4 va por pedidos ya y el pedido 1 también va por pedidos ya. Por lo tanto, el nombre de delivery lo descartamos como clave primaria. ¿Ya? Nos quedamos con el número de pedido de momento como la clave primaria. Y después del consumo del local, uno podría decir, ¿qué voy a guardar acá? No sé, le podría guardar un sí o le podría guardar un no, ¿cierto? O un sí, lo que ustedes quieran, ¿cierto? Ahí tenemos, de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, vamos a guardar en ese atributo. Entonces, si se dan cuenta del consumo local, si nosotros guardamos un sí o un no, también se puede repetir, por lo tanto, descartamos nuevamente el consumo local como una posible clave primaria, porque se repite, pero entonces nos quedamos con el número de pedido. Si nos vamos acá, usted efectivamente el número de pedido lo define muy bien como clave primaria, ¿cierto? Entonces, dentro de esta entidad pedidos, los atributos delivery y número de pedido de consumo local, con su respectivo tipo de datos, pero definido el número de pedido como llave primaria, está súper bien, está correcto, ¿vale? Lo mismo se va a hacer con el artículo, ¿ya? Acá en el artículo, sí quiero hacerle una apreciación. ¿Se entendió el pedido, cierto, chiquilla? Sí, profe. Ya. Profe. Y después nos vamos al último caso, que es el tema del artículo, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a tener acá, ¿cómo va a quedar en la base de datos? Uno le va a poner artículo, ya, donde uno va a tener una pizza, dice, como atributo pizza, va a tener aros de cebolla, dicen, aros de cebolla, palitos de ajo, y bebida. Ya. Ustedes me dicen que van a guardar estos cuatro atributos de la entidad artículo, ¿ya? Entonces, uno dice, ya, ok, dentro de la entidad artículo, ya donde yo voy a guardar todos los artículos, uno dice, voy a guardar acá como atributo de ese artículo si tiene pizza, si tiene aros de cebolla, si tiene palitos de ajo, si tiene bebida, ¿ya? Acá es donde yo digo, ya, tenemos que ver los datos, obviamente, para poder identificar efectivamente si es que la pizza, aros de cebolla, palitos de ajo y bebida son realmente un atributo que representa un artículo, ¿ya? Si ustedes me preguntan a mí, ¿yo cómo lo haría esto? A nivel de datos. Uno dice, uno tiene un artículo, ¿cierto? Un artículo donde, ¿qué podríamos guardar acá en pizza? Uno podría guardar la italiana, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué es lo que guardarían aros de cebolla? ¿Qué se le ocurre a ustedes en el atributo aros de cebolla? O en palitos de ajo o en bebida, ¿cómo guardarían ustedes los registros ahí? ¿Qué guardarían? ¿Está por ahí? Son como los agregados. Como los agregados, ¿ya? Entonces, yo les recomiendo que esta entidad mejor la modifiquemos. ¿Se dan cuenta que es un poquito de complejo Claro. cómo voy a guardar, qué voy a guardar ahí? ¿Cierto? Si yo defino estos atributos, uno dice, sí, pero ¿cómo voy a guardar la información acá? No, estos atributos efectivamente me representan a un artículo, uno dice, no sé, es como un poquito complejo, ¿cierto? Entonces, un artículo uno podría decir, se los voy a definir. Uno podría decir que un artículo es algo que va a tener el pedido, ¿cierto?
le vamos a colocar un ID o un código si quieren, algo que sabemos que puede representar una clave primaria, 1, 2, 3, 4. Vamos a colocarle un nombre, que acá es donde uno puede decir, ¿sabes qué? El artículo acá, aquí sí, en el nombre le voy a colocar aros de cebolla. Voy a colocar, no sé, palta. Voy a colocar pan, ¿cierto? Y acá le voy a poner, por ejemplo, cantidad. Entonces, yo con esto voy a decir, un artículo tiene un código que yo lo voy a poder identificar, tiene un nombre que pueden ser, el artículo va a ser un aro de cebolla, o puede ser una palta, puede ser un pan, etc. Esto va a quedar así a nivel de registro, ¿ya? Y uno va a decir, ¿sabes qué? Yo en mi cocina tengo 10 aros de cebolla, tengo 5 paltas y tengo 3 pan, ¿cierto? Entonces, yo de esta manera, ahora, si se dan cuenta, tiene un poco más de sentido definir así esta entidad que así, porque voy guardando, acá yo no sé cómo guardar en aros de cebolla, ¿qué voy a guardar ahí? ¿Cierto? Tampoco en palito bajo, ¿qué voy a guardar ahí? Pero sí, yo puedo guardar en artículo ahora esta información de esta manera, ¿cierto? Que el aro de cebolla va a tener un código, la palta va a tener otro código, el pan va a tener otra, y de alguna otra manera tenemos todos los artículos que yo voy a ocupar para realizar mis pedidos, ¿cierto? Entonces ahí tiene a lo mejor un poquito más de sentido. Insisto, esto depende mucho del problema, ya yo acá estoy inventando obviamente para que ustedes entiendan. Entonces, ya definía nuevamente este artículo, que acá yo a lo mejor lo podrían volver a definir, a dar nuevamente una vueltecita de cuáles son los atributos de un artículo para poder realizar a lo mejor los pedidos. Quiero que a lo mejor le den una vueltecita a esto y después definas las relaciones. ¿Ya? Acá les voy a dar un tip, chiquillos. Si se dan cuenta, uno dice, ya, ok, pongámosle que lo definimos así. Un artículo, pedido, clear. Entonces uno, ahora quiero que hagan las relaciones. Ustedes me dijeron que la relación entre el artículo y el pedido va desde el artículo seleccionado con el número del pedido. Ya. Veamos esa relación que ustedes me pusieron ahí. Veámoslo ahora con el artículo. Uno dice, vamos a definir si es de 1 a n, de 1 a 1, etc. Uno puede decir, un pedido, ¿cierto? Este, por ejemplo, el pedido 1 tiene muchos artículos, ¿no? Porque el pedido 1 puede tener aros de cebolla, puede tener pan, puede tener palta, puede tener, ¿cierto? Puede tener muchos, obviamente, artículos, ¿cierto? Por lo tanto, un pedido puede tener muchos artículos, ¿cierto? Ahí es donde uno dice, sí, ya, ok, parece que vamos de uno a muchos, ¿cierto? Si nosotros leemos al revés la relación, podemos decir que un artículo tiene muchos pedidos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Un artículo tiene muchos pedidos? ¿Les suena o no? Podría ser, ¿no? Podría ser, ¿cierto? Y si lo leemos al revés, ¿un pedido tiene muchos artículos? También. Sí. También, ¿cierto? Entonces, yo les dije, puede ser de 1 a n, ¿cierto? Pero si lo leemos al revés, también me tiene sentido. Por lo tanto, acá es donde uno dice, no me sirve ni el 1 a 1, ni el 1 a n, entonces acá a lo mejor nos estamos poniendo en el último caso, que es de mucho a muchos, porque les dije, un pedido puede tener muchos artículos, ¿no? y un artículo puede tener muchos pedidos, por lo tanto es de n a m, de muchos a muchos. ¿Entienden o no? Entonces acá es donde nace la tabla intermedia, donde la tabla intermedia va a unir la clave primaria de la entidad pedido, que es el número pedido, con el código del artículo, que también va a ser definida acá en la clave primaria. Y acá van a hacer una tabla intermedia que me va a unir estas dos entidades. No sé si se dieron cuenta. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiero que ustedes analicen ahora, chiquillos. ¿Les parece? Ya. Ya, les voy a colocar esto, se los voy a colocar, pero los voy a mandar ¿cómo se los puedo mandar para que lo tengan en su... No, pero le sacamos fotos. ¿Le ¿Le sacamos pueden foto? sacar fotos? Sí. Ya le sacamos foto. Ya, súper. Entonces, váyanse por este ejemplo, analícenlo, denle una vueltecita más y nuevamente me avisan, ¿ya? Ya. Ya, chiquillos, Gracias. me voy entonces. Gracias. Ya no, Gracias, profe. nada. Ya, me falta el grupo 4.
Chiquillos, ¿cómo van? ¿Están por ahí? Hola, profe. Hola, ¿cómo Me van? asustó. Lo asusté, lo desperté, ¿no? No. ¿Cómo van, Bien, chiquillos? estábamos esperándolo. Ah, ya, ¿entendieron o ya tienen la tarea? Sí, sí, es que teníamos que colocar el tema de las relaciones de unos a n, n a Exacto, m y esas cosas. ¿ya? Y también nosotros identificamos la clave foránea, si Bacán. ese era el nombre. Ya, a Eso ver, había que hacer nomás, ¿no? sí, ¿me pueden mostrar a ver para ver, echarle una miradita? ¿Quién de ustedes muestra? Yo me muero si comparto. Deja ver. Súper bien, chicas, a ver, vamos. Vamos un poquito más al lado. Vamos un poquito más al lado para ver. Ya, el banco. Ustedes, chiquillos, dicen que un banco tiene muchos clientes. Espectacular, súper Sí, bien. y también nosotros estamos pensando en eso de que en este caso podría ser uno es n porque estamos hablando de un banco, pero el cliente puede tener varios bancos, pero no Eh, estamos como en esa situación. Ya, sí, ya, súper bien. Pero si se dan cuenta, vean que ahí analizamos y que efectivamente uno puede verlo como que un banco tiene muchos clientes, pero uno puede decir que un cliente puede tener muchos bancos. Entonces, vamos un poquito más al lado, Diego. Entonces, si se dan cuenta, ahí, de acuerdo al problema que ustedes, de acuerdo a los datos además que tienen ustedes y al problema que le están planteando, uno podría decir, no, esto suena más como un NAM, o sea, de muchos a muchos, por lo tanto habría que hacer una tabla intermedia, o a lo mejor de acuerdo al problema que ustedes analizan, se corresponde que la relación sea de uno a muchos. O sea, un banco tiene muchos clientes. Y si es así, Sí, pasamos la clave primaria del 1, que en este caso el banco, la pasamos como clave foránea a la tabla cliente. Entonces, si se dan cuenta ahí, cuando ustedes pasaron la clave primaria del banco, dicen que pasaron a, no sé si la pasaron hacia el otro lado. Ahí tengo mi no, duda. es de la cuenta, que se repite el dato de número de cuenta en cliente. Ya, que ahí hay que corregir algo, chiquillos, porque ¿cuáles son los atributos del cliente? El root, el nombre, la fecha de nacimiento, el correo, la dirección y el número de contacto, ¿cierto? Esos son los atributos de la entidad cliente, ¿vale? Entonces, cuando nosotros tenemos esos atributos que describen a esta entidad cliente, bacán, definimos los tipos de datos y todo. Pero cuando yo hago la relación, cuando hago la relación entre el banco y el cliente, recuerden que yo tengo que pasar la clave primaria. En este caso, si definimos que es una relación de uno a muchos, la clave primaria del banco la pasamos como clave foránea al cliente, ¿sí? Y ahí hacemos O sea, en este caso la relación. sería mandar el nombre del banco como clave foránea al cliente. Exacto, tal cual, Nicolás. Entonces, el número de cuenta, ahí, esa foreign key no es correcta. Ahí debería ser el nombre del banco. Aquí tendremos ¿Sí? que cambiarlo. Exacto. Entonces, si se Ya. dan cuenta ahí, o cuando pongo que el nombre del banco pasó como clave foránea hacia la entidad cliente, uno dice, ah, ahí se hizo la relación uno a muchos, o uno a n. ¿Sí? Ujú. Que eso, ese número de cuenta de clave foránea lo pensamos de cuenta a cliente. Ah, ya, vamos al otro lado entonces, vamos al otro lado. Ya dijimos ahí, pero habría que agregar entonces el nombre del banco. Ya, ojo ahí, Sí, para establecer bien la relación. De veras, vamos al otro lado. Cuando ustedes dicen que un cliente tiene una cuenta, esa es la relación que ustedes establecieron, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo un cliente tiene una cuenta, efectivamente, claro, uno pasa el número de cuenta, lo pasa, ahí es correcto. Tiene toda la razón, Nicolás. La clave primaria de la cuenta pasa a la tabla cliente como clave foránea. ¿Ya? Por lo tanto, en la tabla cliente, si se dan cuenta, va a quedar el root, que es clave primaria, va a quedar en la clave foránea el número de cuenta que pertenece a la entidad cuenta, y va a quedar el nombre del banco que viene de la otra entidad, ¿cierto? Entonces, al final, con esta tabla cliente, yo permito de cierta forma hacer la relación, ¿ya? Ahora, es importante, chiquillo, acá recalcar, y esto a nivel de datos nada más, así como un tip. Uno podría pasar, cuando tengo una relación de uno a uno, uno podría pasar, como bien dicen ustedes, el número de cuenta como clave foránea hacia la tabla de cliente, o uno podría pasar el root del cliente, podría pasarlo como clave foránea a la entidad cuenta, ¿ya?
Por lo tanto, es válido los dos casos, ¿sí? Da lo mismo hacia dónde, lo importante es que se haga esa relación, ¿sí? Entonces, eso es a criterio de ustedes. En este caso es correcto que hayan pasado el número de cuenta, lo hayan pasado como que fueran a la entidad cliente, pero también lo pueden hacer al revés. Solamente en la relación 1 a 1 o 0 a 1, ¿ya? En ese tipo de relación pueden hacer eso. Cuando es de 1 a muchos, siempre la clave primaria de la entidad que es 1 pasa como foránea al otro lado, ¿ya? Ahí tenemos otra regla, ¿sí? Para que lo tengan en consideración. Súper bien, chiquillos. ¿Me entendieron la idea? Eso me deja contento porque se entendió. Ya era la única corrección que les quería hacer, ¿sí? Ya. Ya, chiquillos, se pasaron entonces. Vamos a volver ya a la sala principal para cerrar la clase. Y obviamente repasen todo esto y de a poquito vayan repasando, ¿vale? Ya, chiquillos, nos vamos entonces a la sala principal. Ya, chiquillos, ¿están por ahí? Sí, Sí, profe súper. nunca vino. Paola, sí, disculpe que me pasé por todos los grupos, pero mire, hagamos algo. Chiquillos, chiquillas, quiero cerrar la clase, ya, porque obviamente ya estamos en los plazos, en el tiempo de 10:30, ya, como les prometí. Repasen lo que les comenté, por favor, chiquillos, apréndanlo, estudien, ya, porque es algo que les va a salir en la prueba, ya. No les va a salir, hagan ustedes la relación, no. Les va a decir, no sé, como les explicaba, tenemos una entidad, tenemos otra entidad y tenemos una conexión, una relación entre ellas. Esta relación es de 1 a muchos, es de 1 a 1, es de N a M. Yo quiero que identifiquen el tipo de relación que va a haber, ¿ya? Eso creo que lo repasen. El ejemplo o la tarea que yo les di ahora es para que ustedes lo vayan plasmando y viendo cómo vamos a ver esto y después a nivel de datos, ya que permite obviamente clarificar un poquito más el tema de la relación. Pero yo lo que quiero ahora es que en el certamen 1 ustedes sepan, de acuerdo a un modelo de datos que ustedes van a ver, decir, esta es una relación de 1 a muchos, esta es una relación de N a N, esta es una relación de 1 a 1, ¿cierto? Y la identifiquen. Eso es lo que nosotros queremos ahora para el primer certamen. Repasen conceptos, repasen lo que es una base de datos, repasen lo que es una relación, repasen lo que es una clave primaria. Todos esos conceptos repásenlos muy bien porque lo más probable es también que les salga en la prueba, ¿ya? Además, en la prueba va a entrar la presentación 0, que es la de motivacional, donde dimos inicio a las clases. Esa también van a ver algunos conceptos que vamos a preguntar de ahí. Vamos a preguntar, obviamente, después de lo que es los conceptos más generales, lo que era una base de datos, lo que es el BI, las etapas del BI, ¿cierto? Eso también quiero que lo aprendan, ¿ya? Y después lo que es la definición de una entidad, definición de una clave primaria, definición de una clave foránea, lo que son las relaciones, todo eso, ¿vale? Les doy un tip. En la prueba van a haber 5 preguntas de la primera PPT, 5 preguntas de la segunda PPT, que es en la parte de conceptos ya de base de datos, y van a haber 10 preguntas de modelos de datos, que es lo que estábamos viendo ahora, ¿ya? Así que para que lo repasen, son 20 preguntas, van a tener 40 minutos, así que es importante que estudien, repasen y ojalá les vaya bien el certamen, ¿ya? Insisto, se me acabó el tiempo, pero para las personas como Paula me dice que no tuve el tiempo de pasearme por los grupos, nos podemos quedar si quieren un ratito más para obviamente orientarlas y orientarlos y darle obviamente el feedback correspondiente, ¿ya? Para las personas que se tienen que ir o que ya a lo mejor les di el feedback y se deben retirar, no tienen ningún problema, retírense y espero que estén muy bien. El certamen va a estar disponible desde el domingo, desde las 8 de la noche, ¿ya? Así que para que estudien y van a tener toda la semana. Al parecer lo vamos a dejar hasta el viernes 10 de septiembre, ¿ya? ¿Por qué? Porque la semana siguiente es receso, ¿ya? Así que eso, chiquillos, los dejo invitados a estudiar, a repasar esto. Además, a las personas que se quieren quedar, obviamente para dar el feedback, no tengo ningún problema en quedarme para, obviamente, orientar, ¿vale? Así que cuídense mucho, que estén muy bien, y me quedo con las personas que quieran.
Gracias, profe. Chao. De nada, cuídese. Profe.